En el mundo vacío, un lugar catalogado como peor que el infierno, muchos seres increíblemente poderosos que fácilmente pueden destruir galaxias enteras sin esfuerzo, se encuentra alguien cuya maldad e ideales son más oscuros que su misma apariencia. Un ser aburrido de no tener ningún rival con quien probar su poder se encuentra en búsqueda de una salida de ese horrible y a su parecer, aburrido lugar. Mientras que otros demonios se encontraban sufriendo tormentos increíbles por estar encerrados en ese lugar, a este guerrero llamado Kidnapped solo le molestaba el hecho de no poder luchar con alguien que igualara sus capacidades. Creo que ya muchos de aquí en adelante sabemos lo que pasa, pues un guerrero llamado Goku llegaría al universo vacío gracias al Super Saiyajin 6, siendo el tercero junto con Irina y Kidnapped en asumir el sacrificio de los antiguos Kaioshins. Pero aparte de ello, ¿quién es Kidnapped? Su historia es fascinante a decir verdad. En un tiempo muy lejano, la raza Saiyajin se encontraba desafortunadamente bajo un mandato de demonios del frío tal cual como todos conocemos. Un rey que es ascendencia sanguínea de Vegeta, familia o clan que siempre fue catalogado como de élite guerrera, se encontraba acomplejado con el poder y con controlar todo lo que existiese bajo el manto del universo. Por azares del destino este rey coexistió en un tiempo donde los dioses antiguos tenían la libertad de rondar por el universo entero, pero con la condición de no intervenir en asuntos de orden natural. Una de estas diosas, conociendo al rey Vegeta de ese momento por alguna razón, queda perdidamente enamorada, teniendo como resultado a un descendiente que a la vez sería un ancestro del Vegeta actual que todos conocemos, al cual llamarían Kidnapped. Tal cual como si de la leyenda del Super Saiyajin se tratase, Kidnapped era un guerrero prodigio cuyas habilidades siendo solo un infante superaban con creces a la élite guerrera de su raza. A pesar de que en algunos momentos utilizó sus poderes y capacidades en pro de su planeta, Kidnapped al igual que su padre era un ser extremadamente acomplejado con el poder y con el pensamiento de que el mundo se debía regir bajo el poder máximo. Su evolución sería tan exageradamente rápida que casi sin esfuerzo Kidnapped alcanzaría el Super Saiyajin con el cual destruiría al emperador del frío de su era. Tras eso Kidnapped no veía su batalla como un reto, lo cual lo haría pensar él como alguien quien le había matado con tanta facilidad podía ser emperador, si alguien como él con tanto poder existía. El hecho es que resignado Kidnapped desertaría de su planeta en búsqueda de evolucionar más su poder, pero esta vez con una ideología mucho más oscura del cómo alguien debía gobernar el universo. Desde pequeño este Saiyajin mitad dios poseía, como es obvio, habilidades que iban más allá de cualquier mortal, a lo que sumemos que prácticamente desde que tenía uso de conciencia este sabía que era mitad dios y también sabía de la existencia de los antiguos dioses. A pesar de desde muy pequeño Kidnapped siempre fue un ser extremadamente acomplejado, con un sentido de superioridad y orgullo absurdos, sus verdaderos objetivos siempre fueron en pro de mejorar su raza, o eran puramente individuales. Al pasar los años su conciencia no maduraba mucho, sino que sus objetivos e ideales se tornaban cada vez más oscuros y de interés más personal. Al Kidnapped escapar de su planeta este sabía exactamente a dónde ir en busca de poder y de respuestas, recordando que su madre había comentado la existencia de múltiples dimensiones y universos, moldeando los objetivos de Kidnapped a una escala mucho más grande. Al llegar al mundo de los dioses, Kidnapped se sorprendería sobremanera, buscando directamente a los dioses principales, los cuales según él les darían la respuesta de cómo obtener el poder absoluto. Al llegar los dioses le aconsejarían el no tomar dicha decisión, pues cambiar lo que más amas por poder es un sacrificio que traería más tormentos que beneficios. Sonriendo Kidnapped miraría al suelo comentando que él no temía cambiar lo que más ama por poder, ya que lo que él más ama es el poder mismo. Los dioses antiguos se sorprenderían de mala manera, pero al fin y al cabo sus propias reglas los obligaban a obedecer a Kidnapped, otorgándole sus poderes y cambiando su aspecto al de un auténtico demonio. El poder de Kidnapped en este punto escala hasta de sus mismas expectativas, preocupándole prácticamente nada su nuevo, demacrado y demoníaco aspecto. Como era de esperarse, el sacrificio ya realizado obligaría a Kidnapped a ser desterrado al mundo vacío, y es así como su macabra aventura personal comenzaría. Al llegar al mundo vacío, todos y cada uno de los seres que allí residían quedarían perplejos ante el poder del nuevo guerrero. Como ya todos sabemos, según la historia de los 700 capítulos de Dragon Ball AF, Kidnapped hasta aquí pasaría cientos o quizá miles de años encerrado, lo cual en principio no estuvo mal, pues el poder que había conseguido lo hacía sentir seguro de que saldría de allí más temprano que tarde.
Al pasar el tiempo y al ver que esto no era así, Kidnapped comenzaría a corromper el último gramo de cordura que tenía, y lo que en algún momento fue solo un deseo personal de conseguir poder, al pasar un tiempo que no se podía medir, las ganas de una terrible y total venganza aparecerían. En dicho lugar Kidnapped se sentiría cada vez más frustrado, destruyendo a seres los cuales batallaban en dicho lugar mandándolos a los infiernos más terribles y profundos, pero en algún momento se topa con alguien con una voz suave pero de tono fuerte que le dice que se detenga. Kidnapped sonriendo le aconsejaría obligarlo mientras torturaba a otro guerrero que estaba entre sus garras. La guerrera se presentaría como Irina, a lo que los demás seres que estaban alrededor se quedarían sin palabras retrocediendo ante su presencia. En aquel momento Irina solo quería conocer al guerrero cuyo poder era tan grande que hacía temer a todo el que se acercase, pero al momento se percata de que las intenciones de Kidnapped eran hostiles. Los demás que estaban alrededor le aconsejarían al demonio no acercarse pues esa guerrera lo haría polvo si intentaba atacarle. Después de un largo tiempo Kidnapped escucha un pequeño reto por lo que tendría una mínima esperanza de que Irina sea diferente a los esbirros que había mandado. Irina le comentaría que estos no eran sus esbirros, y que solo trataba de proteger a aquellos peleadores para que no se matasen terminando en algún terrible infierno. Esa es la única regla que ella había impuesto. Kidnapped de inmediato respondería que quién era ella para imponer reglas en un lugar así, pues aquí todos venían por razones egoístas queriendo ser en algún punto los más poderosos. Irina le diría que este estaba equivocado, pues ella no imponía por sentirse superior, sino porque sabía perfectamente lo que pasaría si alguno moría en ese lugar. Como ya lo dije, Kidnapped era un ser demasiado inteligente para lo que parecía, pues él sabía perfectamente qué es lo que pasaba cuando morías en dicho lugar, siendo consciente de la existencia de los 5 infiernos. Irina proseguiría diciendo que no todo el que estaba aquí venía por razones egoístas, sino para salvar a personas que aman. Kidnapped confiado preguntaría a quién señalaba por ejemplo, así Irina señalándose a sí misma. La batalla comenzaría al fin y al cabo, donde ambos uno del otro se sorprenderían con el poder del contrario. Sería una batalla tan intensa que el poder podía herir a quien no se alejara lo suficiente. Kidnapped en un punto se alegraría de conocer a alguien que al menos le diera una buena batalla, pero al contrario de los demás guerreros comunes, este no soportaba que alguien le hiciese competencia en búsqueda del poder absoluto. Esto en algún punto lo haría la contraparte de Goku, pues al contrario que él, Goku sí disfrutaba de buenas peleas. Luego de horas luchando, pasa algo sin precedente alguno que dejaría a todos sin palabras. Irina había sido derrotada. De alguna u otra forma esta sobreviviría pero prohibiendo terminantemente acercarse hacia ese demonio. Nuevamente un tiempo que casi no puede medirse pasaría, llegando un nuevo guerrero que por lo poco que había demostrado llamaría un poco la atención de Kidnapped no solo por su talento, sino porque de alguna u otra forma este también era de su misma raza. Los acontecimientos serían los de la historia que todos ya conocemos. Goku conocería a Irina y este lo entrenaría pero nosotros lo veremos desde el punto de vista de Kidnapped. Puede parecer que no, pero Kidnapped sabía exactamente lo que Irina quería hacer con ese sujeto, y lo podía corroborar con cada gran progreso que aquel nuevo Saiyajin conseguía tras entrenar. En algún punto Kidnapped también sentiría intriga gracias a que no sabía cómo alguien de aquella raza que vivía sometida ante los deseos de otros, se había vuelto tan extremadamente fuerte. Obviamente Kidnapped no sabría de la existencia de Freezer, pues él pensaba que el último guerrero del frío había sido derrotado por él. Pasaría algo de tiempo y el momento había llegado, pues parecía ser que Irina había desbloqueado un poder nuevo en Goku que a él le serviría mucho para llevar a cabo su tan anhelada venganza. Batallando, Goku liberaría una energía negativa extremadamente densa la cual era la que Kidnapped estaba esperando. Tras eso solo agradecería el gesto y les diría que ahora comenzaría lo divertido, tomando la energía de Goku y con una técnica desarrollada por él, abriría un portal escapando del mundo del vacío. Ya afuera, Kidnapped comenzaría a pensar en su venganza hacia quienes lo habían encerrado, destruyendo galaxias y dejando dimensiones en ruinas. Tras escasos momentos y gracias al sacrificio de Irina, Goku saldría al igual que Kidnapped y de inmediato todos sus amigos sentirían su ki sorprendiéndose sobremanera. En ese momento es algo que a Goku lo dejaba sin cuidado pues solo buscaba destruir al ser que había provocado la muerte de Irina. Frente a frente. Dos Saiyajines con una evolución similar pero de líneas temporales alternas se mirarían a los ojos.
Por un lado, uno que no soportaba el hecho de que alguien rivalizara con él y que solo buscaba vengarse y destruir, y del otro un ser que cegado por la ira solo buscaba salvarlos a todos. Nuevamente una batalla extraordinaria se llevaría a cabo donde Goku utilizando el Super Saiyajin 7 estaría muy igualado con Kidnapper. Tras acceder a la forma completa del Super Saiyajin 7, el tiempo de Goku no era mucho, pues aunque podía usar la transformación el tiempo que quisiese, si perdía el tiempo, el ser catalogado como Goku dejaría de existir dejando solo un cascarón lleno de energía negativa que destruiría todo a su paso. Nuevamente Kidnapped sentiría la emoción de un reto latiendo en su sangre Saiyajin, pero sería opacado por su egoísta ideología. Goku sabría que era peligroso jugar con la paciencia de Kidnapped, pues este era un Saiyajin que solo estaba peleando en su estado base, por así decirlo. Si llegara a utilizar el Super Saiyajin, aún estando en Super Saiyajin 7, Goku no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar. Esto Kidnapped lo sabía, pero aunque quisiese él ya no era capaz de usar dicha fase gracias a que tomó otro camino, catalogando como algo mediocre al Super Saiyajin. Tras una intensa batalla en la cual Goku se perdería cada vez más en la transformación del Super Saiyajin 7 volviéndose casi un psicópata, este derrotaría a Kidnapped pero quedando muy mal herido. La historia de nuestro demonio Saiyajin queda hasta este punto, por lo que debo admitir que me sorprendió demasiado de buena manera su historia. Ahora con esto vamos a mi conclusión personal. Kidnapped es un ser que en principio se nota algo incomprendido. A pesar de ello, como lo dije en variadas ocasiones, ser de la rama sanguínea de Vegeta lo hace alguien increíblemente orgulloso y con un sentido de superioridad gigantesco. A esto sumémosle que era un mestizo de Dios y la verdad es que Kidnapped a muy temprana edad ya veía a cualquier ser del universo como algo sin relevancia, y que solo eran como una especie de ganado que debía hallarse a manos del poder absoluto. A este punto no sabíamos en qué sentido Kidnapped quería regir todo, pero su ambición de poder lo hacía corromperse cada vez más. Tras obtener la energía de los dioses antiguos, a Kidnapped le pasaría lo mismo que le estaba pasando a Goku transformado en Super Saiyajin 7, pero ya irreversiblemente. En algún punto de su vida el ser catalogado como Kidnapped ya no existía y solo quedó un cascarón con sus ambiciones. En su historia solo 2 veces el verdadero Kidnapped salió a la luz, siendo con 2 guerreros que le enseñarían que podías ser poderoso sin ser egoísta y apoyándote siempre en tus seres queridos. Curiosamente 2 guerreros que llegaron al mismo encierro donde él estaba, pero por proteger a los que amaban y no por egoísmo. Las palabras de Irina antes de su batalla lo molestaban, pues aunque él intentaba derrumbarla moralmente, Irina siempre tuvo una respuesta clara a sus preguntas, razón por la cual en su batalla no terminó asesinándola. Y al pelear con un ser de su misma raza, Kidnapped recordaría lo apasionante de una batalla gracias a su sangre Saiyajin. Además, su batalla fue ante un ser que respaldaba la ideología de Irina, guerrera que había puesto en duda sus egoístas ideales. Por lo que aunque Kidnapped se perdiera en su poder y en sus macabros objetivos, este al final quizá admitiría que el camino que él tomó quizá no era el indicado.